Ingeniero Hans, buenas tardes. Ya podría empezar con la capacitación. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, me indican por favor si me escuchan de manera correcta. Sí, Sí, todos, muy bien, muchísimas gracias. Tenemos 17 conectados, sí, excluyéndome a mí y al señor Percy Vázquez, que es el anfitrión. Tenemos a 17 conectados. Me indican que ya podemos iniciar, ¿verdad? sí, ingeniero, gracias. Ok, listo, señores. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por su asistencia. Vamos a dar inicio, siendo las 5 en punto exacto. Este tema relacionado a la ergonomía y prevención de lesiones musculoesqueléticas. Veamos por acá, qué es lo que tenemos. Bueno, me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Hans Flores Sánchez, yo soy ingeniero industrial con maestría en prevención de riesgos laborales, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 12 años de experiencia. He tenido la grata oportunidad bueno, tengo la grata oportunidad de ser auditor registrado en el MINTRA, evaluador de competencias laborales en el capítulo de prevención de riesgos, auditor IRCA en ISO 45001 y entre otros estudios, especializaciones relacionadas a la prevención de riesgos laborales, que el día de hoy pues me colocan frente a ustedes para poder darles un conocimiento y poder también obtener de ustedes una retroalimentación, que es realmente lo que busco, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos acerca de este tema en este breve capítulo? Ok, por acá tenemos la sección de ergonomía. Y de repente cuando nosotros hablamos de ergonomía, justamente nos nace esta lámina acerca de una buena postura y una mala postura. Pero ergonomía será solamente algo relacionado a la postura o encontramos algunas cosas más. Por ahí de repente alguien que quiera comentar algo breve, qué es lo que entendemos por ergonomía, algo que hayamos visto, escuchado, o lo pongamos en práctica quizás, qué es lo que entendemos por ergonomía. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes, ¿qué tal Edgar? ¿Cómo estás? le voy a ser sincero, es la primera vez que escucho la palabra ergonomía. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Eso es importante, ¿saben por qué? Porque justamente ahora tenemos a alguien y de repente alguno más por ahí que va a tener un poco más de aceptación al conocimiento que se está dando, ¿no? Entonces, ergonomía es una palabra muy amplia. Hablar de ergonomía es casi hablar de todo lo relacionado a la prevención de riesgos. Ergonomía involucra lo que es la psicosociología por parte del estrés, involucra lo que son los agentes ocupacionales, su higiene industrial relacionado con los agentes físicos, químicos, biológicos, los propios ergonómicos. Tenemos la salud ocupacional porque de la ergonomía se van a generar ciertas afectaciones, una mala ergonomía puede generar unas ciertas afectaciones al cuerpo que va a derivar en enfermedades y enfermedades que van a perdurar en el tiempo si no tomamos acción ante los primeros síntomas. ¿Correcto? E involucra también a la misma seguridad. Entonces, hablar de ergonomía es hablar de la prevención de riesgos en sí, ¿no? Hablar de prevención de riesgos laborales es hablar de varias disciplinas en donde la ergonomía abarca todo esto. Desde que yo voy a un lugar de trabajo, a una oficina, a un puesto operativo, yo ya estoy envuelto en la ergonomía. El hecho de conocer si sé hacer mi trabajo, si tengo un procedimiento, si tengo una supervisión, si existe una normativa, si existen parámetros para hacer mi labor, ya estamos hablando de ergonomía, que también tiene que ver con la organización del trabajo. ¿Por qué? Dirán algunos. Si yo no tengo un procedimiento, seguramente voy a trabajar según lo que lo que yo he aprendido en el tiempo, pero no necesariamente eso que yo he aprendido en el tiempo va a ser lo adecuado. Entonces, si alguien viene y me llama la atención porque hice algo inadecuado, pero no me dieron un procedimiento, ¿eso qué cosa me va a generar? Me va a generar estrés, me va a generar insatisfacción, me va a generar un resentimiento y todo eso es carga emocional laboral y también eso deriva en lesiones musculoesqueléticas. Es por eso que cuando tú te estresas, te empieza a doler el cuello, te empieza a doler la espalda, la zona lumbar, los hombros, sientes un poco de tembladera cuando recién estamos empezando, ¿no? Con el tema del estrés, pero mira de dónde partió el estrés.
de una falla en la organización que no tuvo claros los procedimientos laborales. Y eso en el día a día se va incrementando. Mira, desde que llegaste a tu trabajo ya estamos viendo factores de estrés. Ahora, el mobiliario, ¿no? Cómo es la oficina, cómo es tu silla, la altura de la pantalla del equipo de cómputo que tengas, la velocidad del equipo de cómputo, ¿no? De repente tú tienes que hacer informes, tienes que tener información así al momento, manejar datos, Excel, etcétera, etcétera, y tu computadora pues con las justas arranca. ¿No? Eso también nos genera a nosotros estrés, baja nuestra productividad y sobre todo, pues por ahí la organización nos mira, nos identifica de repente como alguien que no está dando el 100%, pero en realidad no es nuestra culpa, sino que no tenemos los accesorios, no tenemos los materiales, no tenemos los equipos adecuados. Entonces, eso también es ergonomía. El hecho de que en tiempos de verano, como ahora, por ejemplo, ¿no? Donde pues, el sol está a todo lo que da, y de repente en la empresa no hay aire acondicionado o algo así, o algo por el estilo que nos pueda refrescar, eso también es ergonomía. ¿Por qué? Porque la sudoración, el cansancio que te genera el calor, la incomodidad, entre otras cosas, algunas personas son sensibles a la sudoración, ya tienen por allí algún enrojecimiento en la piel, algún sarpullido, eso me va a distraer de mis actividades. Si yo necesito total concentración para hacer alguna labor, ¿no? Ya tengo un factor, esta vez proveniente del mismo clima, que me está distrayendo. Pero como no hay un control, no hay un aire acondicionado, pues eso va a repercutir en mi labor, por supuesto que sí. La manipulación de cargas, la vibración, los trabajos repetitivos, las posturas forzadas, todo eso va a empezar a generar incomodidad en mi cuerpo. Y mira, todo eso que estamos hablando y que estoy seguro que en alguna vez, en algún lugar de trabajo lo hemos sentido, ya todo eso es ergonomía. El tema biológico también, ¿no? De repente la falta de limpieza en las oficinas, eso puede traer moscas, puede traer cucarachas, puede traer roedores y generarnos algunas infecciones ahí por estar expuestos a bichos, a vectores que están llenos de bacterias, algunos virus, y nos pueden generar alguna enfermedad. Eso también es ergonomía porque está en mi entorno laboral. Entonces, si hablamos de ergonomía, es hablar de muchas cosas. No es solamente el tema de la postura, siéntate bien, ¿no? O haz tu trabajo en una posición cómoda, o haz tu labor si estás de pie, tienes que repartir el peso entre tus dos piernas. No es solamente eso, es parte, por supuesto. Es parte bastante importante, pero ya vamos viendo que hay una serie de eventos, hay una serie de situaciones que nos van colocando en un marco ergonómico. El uso de las herramientas, por ejemplo, herramientas hechizas, herramientas que no son ergonómicas, herramientas de repente que ya tienen muchos años y ya han generado óxido, por ejemplo, y aún así las seguimos manejando. O simplemente herramientas que han sido compradas para una función y son utilizadas para otras. Y en el proceso eso me va generando algún daño, una lesión, por ejemplo, a nivel muñeca, un cansancio, un adormecimiento. Entonces, hablar de ergonomía es un tema bastante amplio, que esta imagen lo resume bastante bien, qué es lo que pensamos nosotros, ¿no? Es lo que creemos, pero hay mucho más en el fondo. Veamos por acá. Por ejemplo, alguna consulta. ¿Quién tiene más de 5 o 10 años laborando en este tipo de operaciones? ¿Alguno por allí que tenga más, que esté entre 5 y 10 años laborando en alguna operación? O en general, en su vida, 10 años laborando, en su vida laboral, no necesariamente en esta empresa. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Valivieso. Sí, varios ¿Qué tal? de nosotros tenemos ya muchos años en la institución, en la empresa. Ok, excelente. De ¿Usted 10 es o 15 años. oficinista? ¿Usted es operativa? Administrativo, sí, del área administrativa. Muy bien, o sea, tu puesto laboral te obliga a estar sentada, por ejemplo, toda tu jornada laboral, ¿cierto? Bueno, sí, pero dentro de esas horas tenemos pausas activas y manejamos, ¿no? Los horarios. Correcto, correcto. ¿Y en el tiempo has sentido alguna dolencia? Claro, está muy bien el tema de las pausas activas para poder hacer un relajamiento muscular, un estiramiento, es una medida de control importantísima. Pero en tu vida laboral has sentido de repente alguna dolencia en la zona lumbar, por ejemplo? Mm, no, Chiquita, aún eh, no, aún todavía.
No, es que siempre hemos tenido capacitaciones. Sabemos la postura, como ¿Ok? les digo, las pausas activas, hacemos paradas, salimos, manejamos la ergonomía. Lo importante, las medidas de control, Sí, tenemos medidas correcto. de control. Hay libertad, ¿no? Para poder de repente cada 2 horas hacer nuestras pausas activas, 5 o 10 minutos, poder hacer estiramientos. Y justamente para eso están las medidas de control, ¿no? Si nosotros hacemos una encuesta entre personas que pertenecen a empresas que hacen medidas de control y otras que no cumplen con medidas de control, seguramente encontraríamos otras respuestas. ¿No? Encontraríamos otras respuestas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la productividad es eso, ¿no? Tener al trabajador 8 horas frente al ordenador, por ejemplo, si es que es oficinista, ¿cierto? Y pensamos que está siendo productivo, pero en realidad el descanso es parte también de la productividad porque es un nuevo relanzar para el trabajador, ¿no? 2 horas, hace su pausa activa y regresa, correcto, listo para poder brindar su labor por otro periodo más, y así. Y hay organizaciones en donde también, ¿no? Si yo siento que ya estoy fatigado visualmente, por ejemplo, si yo siento que ya estoy adormeciéndome, entonces puedo levantarme, ir al baño, ir a comprar algo de repente, ¿cierto? Voy manejando mi tiempo. Y a eso también se le llama carga laboral, por ejemplo. Carga laboral, ritmo laboral. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque yo voy desestresándome. Si yo hago este tipo de pausas activas, también voy aliviando lo que es el estrés, que es un factor psicosocial que está muy ligado al tema ergonómico. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunos objetivos, ¿no? Me dice reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales. Si nosotros practicamos de manera adecuada las medidas de control ergonómicas, que como bien indica la señorita, ¿cierto? Mire, yo le preguntaba, ¿no? ¿Y sientes alguna dolencia? No me dice. Entonces estamos cumpliendo con el objetivo. Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales. Mejoramiento de la calidad de trabajo, por supuesto. Si yo me siento bien, si yo tengo las condiciones para hacer mi trabajo, entonces voy a ser más fluido laboralmente. No voy a tener retrasos, no voy a tener por allí las distracciones que me pueda generar un dolor, sino voy a estar 100% concentrado en mi labor. Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores. Como todos estamos bien, nadie pide descanso médico, ¿correcto? La empresa no tiene que asumir esos gastos y tengo el personal disponible con su 100% para las labores. Entonces, ¿no? Con todo lo que estamos hablando ahorita, y yo sé que ya muchos ya han tenido capacitaciones y eso es muy bueno, qué bueno realmente, ¿no? ¿Qué vamos entendiendo por ergonomía? A ver, de repente el señor, el compañero que comentó y dijo que era la primera vez, ¿no? De repente en estos breves minutos ya tienes una idea acerca de la ergonomía, así, súper corta nada más. Creo que fue el señor Edgar Ponce, si no me equivoco. Sí, ¿Qué bueno, tal? como le comenté, ¿no? Sobre la palabra ergonomía, le digo de otra manera, ahora estoy entendiendo que la palabra ergonomía agrupa todo lo que es prácticamente el estrés, el cansancio, partes, cosas que suceden en el trabajo, que de otra manera son a veces preocupantes y que de una otra manera a veces nos ocasionan un poco de malestar. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, muy bien, bien, bien definido, ¿no? Entonces vamos a entender por ergonomía, ¿no? Al ambiente laboral que nos rodea, vamos a entender por ergonomía a la facilidad organizacional que nos brinda la empresa para hacer nuestro trabajo, los controles que tenemos implementados, ¿cierto? Vamos a entender por ergonomía el manejo también del cansancio laboral, ¿cierto? Entonces, ya vamos nosotros llegando a una conclusión de que la ergonomía es un concepto bastante amplio, ¿no? Dentro de la ergonomía también vamos a encontrar distintos métodos para evaluar los riesgos ergonómicos, ¿correcto? Tenemos distintos métodos OWASP, por ejemplo, que es uno de los más conocidos. Seguramente ustedes que hacen sus monitoreos de agentes ergonómicos han ido a alguna empresa especialista y han visto que han estado tomando fotos, que han estado grabando de repente un video, ¿no? Sobre todo a las personas que en teoría realizan mayor esfuerzo, que esa es otra. Me gusta de Es, la empresa. Nunca ¿Hola? escuchaba la verdad. Pero decía ergonomía, pensaba que era agronomía. Casi lo ¿Hola? decía.
¿Sí? Hola. Ok, creo que por ahí tenemos activos los micros. Si me ayudan, por favor, cancelando su micro algunos, por favor, para que no haya distorsión. Sí, bien, excelente. Entonces, vamos a tener nosotros distintos métodos y seguramente ha ido alguna vez alguna empresa especialista a hacer su monitoreo de agentes ergonómicos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues toma fotos, graba algunas situaciones en donde le parezca que hay mayor riesgo. Generalmente, pues, una actividad dinámica donde vemos que hay movimiento, está de acá para allá, carga, bultos, lleva. Nosotros pensamos que es la persona que está más perjudicada, digamos, ¿no? Por el tema ergonómico, pero no, ¿no? Ya la teoría nos dice que las personas que están sedentarias son las más perjudicadas. Eso ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, dice aquí ergonomía, llamado también ingeniería humana, en donde vamos a relacionar al trabajador con la máquina y su ambiente de trabajo. Esta es otra variable importante, la máquina. Todo operador conoce su máquina, sea cual sea el rubro en donde esté involucrado. Todo operador conoce su máquina. Si tú le cambias la máquina, seguramente se va a quejar, te va a protestar, ¿no? Te va a decir, no, yo ya conozco la mía, yo ya conozco cómo se acciona el freno, cómo se acciona el retroceso, cómo encenderla. ¿No? Es mi máquina. Si tú me das otra, de repente es diferente, a pesar de que sea de la misma marca, etcétera, etcétera. Pero como que ya la agarra, es como cuando manejas, ¿no? Tú ya conoces tu auto y de repente cuando te dan otro, ya te sientes raro, ¿no? Acá el punto es importante. Si nosotros cambiamos de máquina y sentimos esa rareza de utilizar otra máquina, esa sensación de estar en otro lugar nos puede generar a nosotros dudas durante el accionamiento y eso puede suceder en qué, o a qué puede llevarnos, a un accidente, ¿verdad? Porque estamos en duda utilizando algún equipo. La máquina tiene que tener disposiciones, controles también, de acuerdo a la persona, de acuerdo a su habilidad, de acuerdo al entrenamiento, a la experiencia que haya tenido. En teoría eso es lo que nos dice la normativa, ¿no? Nosotros tenemos una normativa, la resolución ministerial, la 375/2008, que nos dice que la ergonomía es aquella ciencia que estudia la relación, correcto, de adaptación del ambiente laboral a la persona, ¿no? O sea, la máquina se tiene que adaptar a la persona, la organización se tiene que adaptar a la persona, el lugar de trabajo se tiene que adaptar a la persona. Pero eso no suele suceder, ¿no? La persona es la que se adapta. Yo me adapto a este escritorio, yo me adapto a este espacio laboral, yo me adapto a esta calidad de luz, yo me adapto a este ruido que existe, ¿no? Yo me adapto al cómo se está realizando la labor. A ver, señores, un segundito, por favor, estoy recibiendo una llamada del anfitrión. Un segundo, por favor. Sí, señores, denme un minutito, por favor. Un asunto técnico.
Ingeniero, ¿cómo está? Ya le envié el archivo actualizado con lo que me solicitó, ahí para que lo pueda presentar en un momento. Sí, listo. Justamente acá lo estoy descargando. Aquí lo estoy descargando. Aprovecho más bien un momento nada más para, en el chat voy a colocar el test Reinaldo que lo van a realizar al final de la sesión, pero para que lo puedan tener, ¿no? Eso lo ven al final de la sesión, por favor. Cuando Jan se acaba a las 6 de la tarde, toma 5 minutos. Gracias. Listo, volvimos. Me indican, por favor, si pueden ver las diapositivas. Se entiende, se ve correcto, gracias. Listo, muchas gracias. Gracias. Y gracias también por su paciencia. Bien, veamos por acá. Entonces hablábamos acerca de la relación que nos dice la normativa nacional peruana, que es la resolución ministerial la 375-2008, que nos dice que es el ambiente de trabajo, ¿no? Quien se adecua al trabajador, pero nosotros ya sabemos que por distintas cuestiones somos nosotros los que nos terminamos adecuando al ambiente de trabajo, mientras se van dando ciertas correcciones, mientras se van implementando controles y se va equilibrando esa relación entre el hombre, que es el que se desempeña en el lugar de trabajo, y su ambiente. Y en el ambiente, pues estamos hablando todo aquello que nos rodea. Las dinámicas, como comentó por allí una compañera, una señorita, la señorita María, si no me equivoco, las dinámicas son importantes, ¿no? Pero también es importante poder realizarlas en momentos adecuados, por público objetivo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy oficinista, pues estoy todo el tiempo en una posición sedentaria, lo adecuado es que haga estiramientos, haga algún tipo de ejercicio para poder distensionar, liberar esa energía que está comprimida en el músculo, ¿cierto? Pero si yo soy operativo y estoy constantemente en operación, ahí tengo que evaluar varias cosas también. Si dentro de mi operación, por más que yo sea operativo, que seguramente van a haber muchas actividades dinámicas, ¿no? En mi operación, yo tengo que también determinar si hay actividades estáticas en donde yo mantengo una postura por más de un minuto. Eso también genera aglomeración de energía en los músculos. Entonces, sabiendo eso, ya el responsable de seguridad a los operativos les dará descanso o les dará actividades físicas o hará de las dos, ¿no? Que hagan estiramientos, pero leves y que también tengan un momento para poder esparcirse, ¿no? De repente tomar aire, tomar agua, descansar un poquito. Entonces hay que saber dirigirlas también las pausas activas, importante como medida de control. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué son riesgos ergonómicos? Nos dice, son aquellos riesgos que pueden producir lesiones. ¿Lesiones de qué tipo? Musculoesqueléticas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema musculoesquelético, conformado por tendones, por articulaciones, por músculos, por huesos, están en constante actividad todo el día. No hay ningún momento que no dejemos de articular nuestro cuerpo. Esa articulación se va a desgastar, sobre todo las que están ubicadas a nivel de nuestros codos, rodillas, caderas, cuello, es lo que más movilizamos, van generando desgastes y en el tiempo vamos generando dolencias. No necesariamente por parte del trabajo, sino también por el mismo envejecimiento. ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos más importantes? Nos dice aquí. Si hablamos de riesgos a nivel ergonómico, la normativa también nos lo dice. Acá tenemos un pequeño resumen que nos habla acerca de la fuerza, ¿cierto? La vibración, la mala postura, los movimientos repetitivos. Ahora, por fuerza, nosotros sabemos que los hombres pueden cargar hasta 25 kilos, pero con entrenamiento. Pero ahora, ¿qué nos dice NIOS, que es el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional allá en Estados Unidos? NIOS nos da esta recomendación de 25 kilos para hombres,
pero que hayan recibido un entrenamiento adecuado. Y nos dice también que si las personas cumplen con esta indicación de 25 kilos, el 85% de la población está protegida, nos dice. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 personas que siguen esta recomendación de cargar máximo 25 kilos, 85 estadísticamente estarían cubiertos, o sea, no les tendría que generarse alguna dolencia musculoesquelética. Eso es lo que nos dice. ¿Y qué pasa con las 15 que sobran? Bueno, ahí ya el dato está a la deriva. Lo que nos dice Navios en función de sus estudios es que con 25 kilos se protege al 85% de una población. Un ejemplo, que sean 100 personas, 85 personas estarían protegidas. 15 estarían en sí o no. O sea, 15 tendrían probabilidad de generar una enfermedad a pesar de estar cargando estos 25 kilos. Es por eso que en ciertas organizaciones toman 22, toman 20 kilos para poder aumentar ese porcentaje de cobertura, ¿no? El tema de la vibración. Tenemos de dos tipos. Tenemos mano-brazo, como en este caso, que está operando un equipo directamente con sus manos. Entonces la vibración está ingresando por las manos, ¿correcto? Esa es una vibración tipo mano-brazo. Y también tenemos otra que es cuando estamos conduciendo vehículos o estamos en unas situaciones en donde el piso es vibrante, por ejemplo, algún tipo de maquinaria, ¿correcto? Y allí sí la vibración ingresaría por la columna. Cuerpo entero se llamaría esa vibración. ¿Cuál es la más peligrosa? Bueno, en realidad no es que haya una más peligrosa que otra, porque puede ser por el tiempo de exposición que una nos genere más daño que otra. Pero si vamos al aspecto más profesional y técnico, la que nos generaría mayor daño es la de cuerpo entero, por ejemplo, para los conductores, ¿no? ¿Por qué? Porque la vibración está actuando directamente sobre la columna y la columna es la base fundamental del movimiento de todo nuestro cuerpo. Las malas posturas. Y acá es importante indicar el tema de los ángulos corporales. Los ángulos corporales van a determinar el nivel de riesgo. Todos los métodos que existen, OWASP, REVA, RULA, entre otras, que miden o que evalúan el nivel de riesgo ergonómico, se basan en los ángulos que genera un cuerpo. Si mis extremidades, tanto las inferiores como las superiores, están alineadas a la columna, quiere decir que no hay un desplazamiento que me indique que existe un nivel de riesgo alto. Pero si yo empiezo a aperturar, a despegar, vamos a decirlo así, los brazos de la línea de la columna, entonces estoy generando más ángulo. Por lo tanto, estoy generando mayor esfuerzo y el nivel de riesgo ergonómico aumenta. Entonces, aquí la teoría de los ángulos es importante. Movimientos repetitivos. ¿Cuándo decimos que estamos realizando un movimiento repetitivo? Cuando hacemos más de 4 veces la misma acción durante un minuto. Por ejemplo, en épocas de Navidad, ¿no? Las empresas que fabrican panetones, que elaboran panetones, contratan personas para enrollar las cajas, ¿no? Para envolver las cajas o armar las cajas. Ya, esas personas te arman un montón de cajas en un minuto, más de 4 fácil, porque a ellos le pagan por cantidad de cajas que arman. Pero a eso se le conoce como movimiento repetitivo. Estas personas suelen tener dolencias a nivel muñeca. ¿Qué es lo que se lesiona? Bueno, básicamente se va a lesionar los ligamentos, que forman parte del sistema musculoesquelético, los músculos, las articulaciones. Por acá vamos a ver algo. ¿Cuáles son los lugares de mayor lesión? La espalda, la zona lumbar es donde recae. Cuando una persona tiene mala postura o cuando una persona genera flexión a la hora de levantar un objeto o mantiene cargas por mucho tiempo, la parte que más resiente ese esfuerzo es la zona lumbar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, cuando no tenemos una técnica para levantar objetos, estamos acostumbrados a darle todo el esfuerzo a la zona baja del cuerpo. Es como el punto de equilibrio y que equivocadamente se hace cargo de lo que nosotros estemos levantando. Cuando lo correcto sería recaer todo ese esfuerzo en las piernas, ¿no? Yo sé que ustedes lo saben, pero generalmente esta es la zona que más se afecta. Los puestos sedentarios también tienen o tienden a lucir este tipo de dolores en la zona lumbar.
Los miembros, que son las zonas en donde hay mayor movimiento, los hombros, lo mismo, ¿no? Recordemos, extremidades inferiores y extremidades superiores, que son básicamente quienes más articulaciones generan durante un día laboral, pues son las que más se desgastan también, ¿no? Prevención y control de riesgos ergonómicos. Dice aquí, actualmente están establecidos dos tipos de soluciones para reducir la magnitud de los factores de riesgo. Tenemos controles de ingeniería y tenemos los controles administrativos. Entonces, nosotros sabemos que existe una jerarquía de controles, ¿no? Eliminación, sustitución, de allí viene el control de ingeniería, viene el control administrativo y por último el EPP. El control de ingeniería es aquel control que nos va a mantener o nos va a alejar, ¿correcto? Nos va a mantener lejos de la fuente que genera el daño. Y el administrativo nos va a dar esa cultura, ese conocimiento, para que a pesar de estar expuesto a esa fuente que me genera el daño, yo pueda realizar, en este caso, por ejemplo, una manipulación de cargas utilizando la técnica correcta y eso va a reducir el impacto en mi zona lumbar. Por aquí veamos que nos indica acerca de controles de ingeniería. Dice aquí, los controles de ingeniería cambian los aspectos físicos del puesto de trabajo. Incluyen acciones tales como modificaciones del puesto de trabajo, obtención de equipo diferente o cambio de herramientas modernas. Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El control de ingeniería lo que hace es alejarme de esa fuente que me genera el daño o reducir la frecuencia de exposición. Cuando hablamos nosotros de niveles de riesgo a nivel general, pueden ser ergonómicos, físicos, químicos, biológicos, psicosociales, cuando hablamos de la evaluación del nivel de riesgo, yo quiero saber cuánto impacta ese riesgo en la persona, alto, medio o de repente bajo. Si yo quiero saber eso, voy a evaluar dos variables básicamente en la mayoría de métodos. Una es la frecuencia de exposición y la otra es cuánto hay de ese peligro. Por ejemplo, si yo hablo de ruido, ¿no? ¿Cuánto hay de ruido? ¿Cuántos decibeles hay de ruido? Y lo otro, ¿cuánto tiempo está expuesta la persona a ese nivel de ruido? Según la norma nos dice que el nivel de ruido permitido máximo, el valor límite permisible, 85 decibeles. Ok, si yo paso 86 decibeles, ¿automáticamente ya me va a generar una sordera? No, ahora hay que evaluar la otra variable, que es el tiempo de exposición. ¿Cuántas horas estás expuesto al día a esos 86 decibeles? Porque el tiempo puede ser mínimo, de repente estás expuesto 15 minutos, media hora, una hora. A pesar de que sobrepasaste el valor límite, pero en la segunda variable, que es el tiempo de exposición, estás bien, entonces la enfermedad va a estar controlada. Mejor dicho, no te va a generar esa enfermedad. Pero si yo sobrepaso los valores límites y también sobrepaso los tiempos de exposición permitidos, o sea, ambas variables cumplen, entonces ya la persona va a empezar a generar una sordera en el tiempo. ¿Cómo me doy cuenta que me estoy quedando sordo? Que también es parte de la ergonomía. Cuando las personas, o mejor dicho, cuando tú dejas de escuchar algo a un volumen que generalmente sí escuchabas. Entonces tú de repente ponías el televisor en un volumen 10 y estabas tranquilo. Pero a partir de la fecha has empezado a ponerlo en 12, en 14 y recién allí estás tranquilo. Pasa un tiempo, necesitas ponerlo a 15. Ya, ese es un indicador. Un indicador de que tu capacidad auditiva está disminuyendo y seguramente es porque estás expuesto a ruidos altos mucho tiempo. ¿Cómo podríamos controlar el ruido, por ejemplo? Digamos que en un lugar de trabajo se está sobrepasando los 85 decibeles y estás 8 horas laborando en ese espacio. ¿Qué medidas de control se les ocurre en el momento sobre el ruido? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? ¿Qué le podríamos dar a ese trabajador? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos a una persona que está expuesta a ruido, lo primero que se nos ocurre es darle su protector auditivo, ¿no? Es lo primero que se me ocurre. Y luego evaluar para ver si ha disminuido el nivel de ruido que llega a su oído.
Si aún así no se ha podido reducir, entonces vayamos a la fuente y ahí aplicamos un control de ingeniería. De repente lo que está generando ese ruido es un grupo electrógeno, ¿no? O algún tipo de maquinaria que está generando el ruido, entonces lo podemos encapsular de repente, ¿no? Pues lo podemos encapsular. O lo podemos alejar de la persona. Con el simple hecho de alejarlo, generamos más distancia, el ruido en la distancia va perdiendo energía, ya no lo va a recibir igual. Entonces vamos viendo esos controles para reducir el ruido. El enfoque de los controles de ingeniería identifica como factores a las malas posturas, fuerza y repetición, busca eliminar o cambiar aquellos aspectos del ambiente laboral. El ejemplo que te acabo de hacer ahorita, ¿no? Buscamos cambiar aquellos aspectos del ambiente laboral que afectan al trabajador. Si ese grupo electrógeno le está afectando, entonces muévelo. ¿Qué hace cerca al trabajador? Muévelo, ponlo en una zona libre, donde no le afecta a nadie. Si no lo podemos mover, entonces podemos encapsularlo de repente para hacerlo acústico. De repente eso, ¿no? Y si no podemos hacer nada con el ambiente laboral, porque así es, ya el lugar nos queda pequeño de repente, entonces de repente podemos pensar en otro local, ¿no? Porque ya el ambiente se ha saturado de máquinas de repente, se ha saturado de personas, y quizás hasta la convivencia entre las mismas personas está siendo complicada. Entonces podemos pensar en otro local, porque ya de repente la organización tiene más clientes, es más próspera, ya necesita expandirse, ¿no? Eso también, el mismo negocio empuja eso. Y los controles administrativos, dice aquí, incluyen los siguientes aspectos. Rotación de los trabajadores. Si yo roto al trabajador, por ejemplo, en una jornada laboral de 8 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas está expuesto a ruido, pero las otras 4 horas las puedo enviar a hacer una actividad donde ya no hay ruido, o no un ruido que sobrepase el valor límite. Entonces, al trabajador uno lo envío al segundo turno o a la segunda parte del día laboral, y a la otra persona que estaba allí lo envío a lo que estaba haciendo el trabajador uno. Entonces, así los voy rotando. Evito llegar a una frecuencia o un tiempo de exposición tal que le pueda generar alguna enfermedad. Aumento en la frecuencia y duración de los descansos. Esto sobre todo, por ejemplo, se ve bastante cuando evaluamos el estrés térmico. Y dependiendo, claro está, del lugar en donde estemos, ¿no? Por ejemplo, zona de calderos, en donde el trabajador está expuesto a la temperatura de la misma operación, a la temperatura del ambiente, a su temperatura corporal y a la temperatura del clima, del clima mismo. Cuando digo ambiente me refiero del espacio en donde todas las máquinas aportan calor. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Están con su computadora, tienen por ahí un televisor, tienen otros equipos. Estos equipos, sabemos nosotros, correcto, operan a energía eléctrica y esta energía eléctrica genera calor que se disipa. Ese calor no es que se pierde, sino se viene a nosotros también. Estamos siempre expuestos a una temperatura. Entonces, en donde los trabajos, por su naturaleza, las temperaturas son altas, y esto también es ergonomía, porque la temperatura me afecta, me reduce mi productividad laboral, entonces tenemos que reevaluar los tiempos. Hay operaciones en donde el trabajador labora 20 minutos y te descansa 40 minutos, y así por hora, porque el calor así lo amerita. Realizar cambios en la tarea para que sea más variada y no sea el mismo trabajo monótono. Esto tiene que ver con los agentes psicosociales. Si yo realizo la misma tarea, en un momento me voy a aburrir, en un momento me voy a hastiar, ¿no? Y voy a perderle ese interés. Entonces, no es que no sea competente, sino que ya le perdí el interés porque hago todos los días absolutamente lo mismo. Entonces, de esto ya depende la organización, de generarnos retos, de cambiarnos nuestros objetivos, de hacer que nuestras actividades sean variadas, que no hagamos lo mismo todos los días. Van a haber actividades, por supuesto, que son rutinarias y hacemos lo mismo de repente al iniciar una labor, siempre hacemos algunas cosas, ¿no? Pero en nuestro día debe haber algo que varíe para que esa varianza no nos lleve a la monotonía. Mantenimiento preventivo para equipo, maquinarias y herramientas. Si yo tengo una máquina en buen estado, si yo tengo una cultura de reporte
de máquinas y herramientas que pueden estar en mal estado. Por ejemplo, yo como trabajador conozco mi máquina, está generando un ruido o está por ahí de repente emanando algún tipo de humo, yo sé que algo está fallando porque yo conozco la máquina, entonces reporto. Eso es cultura, ¿no? Pero si no reporto, lo que voy a hacer es que la máquina continúe en ese estado hasta que en un momento ya no encienda. Entonces, ¿eso qué me va a generar? Pérdida de tiempo, más costos, porque ahora vas a tener seguramente que reparar algo más grave en la máquina, vas a tener al trabajador parado, sin hacer para lo que ha sido contratado. Entonces, el mantenimiento en las máquinas es muy importante para mantener al trabajador realizando sus funciones, y eso también es ergonomía. Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo. Hay dos variables por el cual nosotros nos sentimos estresados. Uno es por la carga laboral, que tú tengas mucho trabajo. Llegas a la oficina, o llegas al taller, llegas a la planta y ya tienes un montón de carpetas por ver. Y a eso súmale que todo lo que tienes por hacer es para allá. No, pero lo quiero ahorita. Y lo otro que te he dejado lo quiero para una hora. Y lo otro, y viene un montón de gente y te pide varias cosas. Entonces, no es un problema de competencia, no es un problema de que la persona no sepa, no pueda, o sea lenta, sino es que no se ha evaluado adecuadamente su puesto laboral y por lo tanto lo han recargado de funciones o de repente está haciendo funciones de otras personas, ¿cierto? Y por ahí tengamos a una persona que poco a poco vaya llegando a un síndrome del quemado, un síndrome de burnout, como ustedes lo conocen, en donde ya la persona se desconecta laboralmente porque, como dice la palabra, se quema y se comporta diferente con el personal, disocia, se vuelve arisco, se vuelve violento, porque ya simplemente lo quemaron. ¿No? Es un término, en realidad el término es ese, el término es ese, un personal quemado. Vamos a conocer un poquito acerca de lo que realmente daña, cuando hablamos ya nosotros de manipulación de cargas, posturas forzadas, vibraciones, etcétera, etcétera, relacionadas ya a lo que es la columna vertebral. Nosotros sabemos que por nuestra columna vertebral pasan nervios, conocidos como nervios espinales o nervios raquídeos, ¿no? Que pasan en pares y por secciones. Por ejemplo, las primeras vértebras de la 1 a la 8 son las cervicales. Y por estas cervicales, por ejemplo, van a pasar, por acá lo ves en el dibujito, van a pasar ciertos nervios que van a controlar qué cosa, tu respiración, van a controlar el movimiento de tu cuello, van a controlar el movimiento de tus hombros, de tus brazos, de tus manos. O sea, si hay un daño a este nivel, por ejemplo, lo vas a sentir en esos lugares que hemos mencionado. Bueno, el diafragma, que tiene que ver con la respiración, dolencias en el cuello, que es lo más común, ¿no? Es lo más común. Una cervicalgia es un dolor de cuello, ¿cierto? Dolores en los brazos. Entonces, si yo siento que se me entumecen los brazos, las manos, los hombros, tengo dificultades para respirar, puede ser que a este nivel de las cervicales alguna vértebra se haya desplazado menos de 1 milímetro y esté afectando algún nervio y esa afectación ya esté generando algún daño. Pero no es en el momento, eso es con el tiempo. Con el tiempo vas sintiendo ese tipo de adormecimiento. Luego tenemos por aquí, por ejemplo, las dorsales, ¿no? Las vértebras dorsales que van de la 1 a la 12. Son 12 dorsales las que tenemos. Y estas dorsales, los nervios que pasan por estas dorsales, correcto, tienen que ver con la espalda superior, tienen que ver con las dolencias en el abdomen, influyen también en los órganos internos, como acá puedes ver el corazón, los pulmones, el estómago, el hígado. Entonces, cada nervio que pasa y que pasa por pares, por la columna vertebral, tiene que ver con algún órgano, tiene que ver con algún órgano de nuestro cuerpo. Si algo nos duele en nuestro cuerpo, seguramente es porque algún nervio está sufriendo algún daño en nuestra columna, que generalmente es por mala postura. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, acá tenemos nosotros las primeras 8 son las cervicales, las siguientes 12 son las dorsales, las siguientes 5 son las lumbares, por aquí. Luego tenemos el sacro y el coxis. De eso está compuesta nuestra columna, ¿no? Y nos dice por acá,
Está formada por una columna de huesos denominados vértebras. Estas vértebras protegen la médula espinal, una estructura frágil y alargada, contenida en el conducto raquídeo que recorre por el centro de la misma columna. Entre las vértebras hay discos compuestos de cartílago. Cada disco es como una esponjita, ¿no? Es como una esponja entre cada vértebra, que es importantísima. Esas vértebras soportan compresión, por ejemplo. Cuando tú cargas algo, esas vértebras se estarían golpeando una entre otras si no estuviese ese disco. Pero ese disco, que es como una esponja, es como que amortigua. Pero si yo me excedo en peso y estoy cargando peso todo el tiempo, lo que voy a generar es que ese disco se gaste y se dañe algo bastante importante que hay dentro del disco, que es el núcleo pulposo. Si esto revienta, sucede lo que ustedes conocen como hernia discal, y eso ya es un evento bastante grave. Los nervios raquídeos o espinales que estábamos comentando, dice aquí, de la médula espinal, situada entre las vértebras, ¿no? Emergen ¿cuántos pares? 31 pares de nervios raquídeos. De cada nervio emergen dos ramas cortas de raíces y que van a significarnos nuestros movimientos motores y nuestros movimientos sensitivos. Recordemos que nuestros movimientos se dan por dos tipos de sistemas, ¿no? Nuestro sistema nervioso central, que es la computadora, está en el cerebro, y nuestro sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que se van desplazando y van recorriendo todo nuestro cuerpo. Si yo pienso en levantar este lapicero, por ejemplo, no sé si lo ven, si yo pienso en levantar un objeto, el que manda la señal es mi cerebro a través del sistema nervioso central, y mi sistema nervioso motor, mi sistema nervioso periférico es el que ejecuta la acción. Ahora, si yo quiero conocer la textura de algo, al revés, ¿no? Mi sistema nervioso periférico va a palpar ese algo, evaluar textura, evaluar rugosidad, etcétera, etcétera, y le va a mandar esa información a mi cerebro para que decodifique esa señal. Así se va dando esta interacción. ¿Por qué les comento esto? Porque si se da el daño en algún nervio, vamos a perder esa interacción. Lo que les comentaba, ¿no? Acá tenemos el núcleo pulposo, ¿cierto? Acá tenemos el núcleo pulposo que está dentro del disco intervertebral, situado entre vértebra y vértebra. Que cuando las fibras del disco están distendidas, permiten la salida del núcleo con la siguiente patología, llamada hernia del núcleo pulposo. Este núcleo suele salir. Pero ¿qué pasa cuando sale? Cuando sale este núcleo, vamos a ver si tengo un dibujito por acá. Ok, cuando este núcleo pulposo, vamos a decir, sale, correcto, al exterior, empuja al mismo disco, genera acá una protuberancia, una hinchazón, vamos a llamarlo. Cuando genera esta hinchazón, lo primero que va a incomodar es al nervio que pasa por acá. Y es como que estás incomodando a la carretera por donde pasan todas las señales que necesita el cerebro para poder entender el medio ambiente, y todas las señales que el cerebro envía a la periferia para poder hacer algún movimiento. Esto es lo que genera el dolor en tus miembros superiores, en tus miembros inferiores. La famosa ciática, por ejemplo, que aparece a partir de esto, en la zona lumbar. Los movimientos que son tolerados. Cuando hacemos una flexión, por ejemplo, cuando uno se agacha, correcto, hacemos una flexión. Las vértebras se van a inclinar entre ellas, pero le van a dejar espacio al núcleo como para que esté cómodo. El núcleo soporta un poco de lo que es la tensión, pero no a tal punto de reventar. Pero si hacemos una torsión, este es el movimiento más perjudicial, y lo dicen todos los métodos. Porque nosotros al torcernos, ¿cómo tú te das cuenta que estás haciendo la torsión? Cuando tus ojos apuntan a un lado y tus pies apuntan a otro. En ese caso, tu columna está así. Se está torciendo. Cuando se tuerce, se está afectando el núcleo. Y si tú te tuerces con peso, mucho peor todavía, porque estarías comprimiendo el núcleo. Es uno de los movimientos que van a generar las hernias discales. Acá hay un concepto bastante interesante acerca de lo que son los trabajos, acerca de los trabajos musculares. ¿Cuándo se considera un trabajo muscular estático y cuándo se considera un trabajo dinámico, ¿no? Un trabajo estático, nos dice aquí, es cuando los músculos, ¿no? Cuando la contracción de los músculos es continua
y se mantiene durante un cierto tiempo. Ese cierto tiempo es más de un minuto. Si yo me mantengo más de un minuto en una sola posición, ¿qué es lo que va a pasar? Eso está en la siguiente lámina. Ok. ¿Qué cosa es lo que va a suceder? Como no hay dinamismo, o sea, el cuerpo no está en movimiento, ¿correcto? Entonces no hay temperatura. Si yo estoy quieto, estoy fresco. Mis músculos están manteniendo una posición. Por ejemplo, si yo estoy sentado en la computadora, para yo estar sentado en esa posición, no es que no esté generando esfuerzo, sí estoy generando esfuerzo, porque tengo que generar un esfuerzo para mantenerme en esa posición, ¿no? Con la espalda recta y todo eso. Entonces mis músculos también están en tensión. Pero ¿qué pasa? No hay movimiento, están en una tensión estática. ¿El cerebro qué entiende? El cerebro entiende que el cuerpo se está fatigando, pero no sabe a dónde mandar sangre. Estamos porque está en una postura estática. Ahora, ¿por qué tiene que mandar sangre? Ahora, ¿por qué es importante la sangre? En la sangre tenemos dos cosas. Bueno, hay más, pero dos importantes. Tenemos todos los nutrientes y tenemos el oxígeno. Cuando el cuerpo está en movimiento, cuando el cuerpo está en constante movimiento, los músculos se empiezan a llenar de ácido láctico. Entonces el cerebro sabe que hay movimiento, hay esfuerzo muscular y envía la sangre a esa zona. Oxigena el músculo, le deja los nutrientes y de paso se lleva ese ácido láctico hacia el sistema linfático para su depuración. Eso es cuando es un trabajo dinámico, que es mucho más sencillo para el cerebro que se dé cuenta de eso. Pero cuando es un trabajo estático, por ejemplo, tienes a una persona que tiene una caja cargada y está esperando a que su amigo acomode para que le reciba esa caja y está más de un minuto ahí. Cuando ustedes están en esa posición, ¿qué es lo primero que empiezan a sentir? Empiezan a sentir hormigueo, ¿no? Debilidad, como que la caja ya se les cae, ¿no? Como que apúrate, ¿no? Apúrate en llevarte la caja porque ya se me va. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo entiende que la persona está realizando un esfuerzo, pero no sabe a dónde mandar la sangre porque todos sus músculos están en la misma tensión. Entonces, ¿qué decide? No enviar la sangre. Y como no envía la sangre, se sigue acumulando el ácido láctico. Le falta oxígeno a tu músculo. Y luego, ¿qué te sucede? Las contracciones, los calambres, que seguramente ustedes han padecido alguna vez, ¿no? Bueno, todos hemos padecido de eso cuando estamos en una posición estática. La consecuencia fundamental viene determinada, nos dice, por las diferencias que se producen en la irrigación sanguínea de los músculos. ¿Por qué es importante esta irrigación sanguínea? Porque la sangre aporta al músculo la energía necesaria y proveniente de lo que es el oxígeno. Porque además la sangre evacúa del músculo los residuos de la reacción de oxidación de la glucosa producidos por la consecuencia del trabajo. Y esto tú lo vas a conocer como ácido láctico. Mientras nosotros sigamos acumulando ácido láctico, vamos a sufrir de calambres. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendan? Que hagas ejercicios, ¿no? Que hagas ejercicios. Cuando estás estresado, ¿qué es lo que te dicen? Y tú estás todo contracturado. Te duele el cuello, te duele la espalda. Te dicen, haz ejercicios, come sano y toma mucha agua. Y es lógico, porque tu cuerpo necesita oxígeno, por eso tomas el agua. Haz deporte para oxigenarte, para hacer movimientos, dejes de estar estático y estés dinámico, y el cerebro empieza a mandar sangre por todos lados y te llene de oxígeno y de los nutrientes, y para limpiarte de ese ácido láctico. Entonces, son consejos para prevenir las lesiones musculares. Acá tenemos una gráfica donde explica un poco mejor esto, ¿no? Si esto, por ejemplo, veamos acá el segundo dibujito, donde dice trabajo dinámico. Si yo estoy realizando un movimiento dinámico, ¿no? Mi demanda de sangre está casi al tope y mi riego sanguíneo, mi cerebro entiende que tiene que mandar sangre y me manda lo que yo quiero, porque estoy haciendo un trabajo dinámico. Pero si me voy a al tercer dibujito donde dice trabajo estático, estoy ahí sosteniendo un peso, ¿cierto? Estoy sosteniendo un peso, mi demanda de sangre es tal, pero mi cerebro no entiende eso y no me manda nada. Y es ahí donde se dan las dolencias. Bien, para ya ir culminando con la capacitación, me gustaría hacer un ejercicio rapidito con ustedes en los 2 minutos que nos quedan. Estos son los factores de riesgo disergonómico que vamos a encontrar en la Resolución Ministerial 375-2008. Son posturas incómodas o forzadas, levantamiento de carga frecuente,
esfuerzo de manos y muñeca, movimientos repetitivos con alta frecuencia, impacto repetido y lo que es vibración mano-brazo. Y para cada uno de estos factores vamos a encontrar cuáles son las características que me pueden a mí ayudar como responsable de seguridad a determinar realmente si en una operación un trabajador está expuesto a postura forzada. Por ejemplo, yo voy a decir si mi trabajador está expuesto a postura forzada siempre y cuando las manos, correcto, cuando hace su trabajo están por encima de su cabeza. Si mi trabajador está así haciendo un trabajo con las manos por encima de su cabeza y te dice más de 2 horas en total por día, entonces yo puedo decir que mi trabajador ciertamente está expuesto a posturas incómodas. En relación al levantamiento de carga, por ejemplo, si yo tengo un trabajador que carga 25 kilos más de 12 veces por hora durante más de 2 horas por día, si se cumplen esos requerimientos, entonces mi trabajador está expuesto al levantamiento de carga. Esfuerzo de manos y muñeca. Si se manipula y sujeta en pinza, o sea, tenemos el dedo anular con el dedo gordo, ¿no? Si se manipula y sujeta en pinza un objeto de más de 1 kilo por más de 2 horas por día, podría decir que está expuesto a esfuerzos de manos y muñeca. Y así vamos a encontrar todas las pautas para poder determinar a qué tipo de riesgo estamos expuestos ciertamente. Ahora yo les hago una pregunta. De estos 6 factores, ¿a cuáles creen ustedes que están expuestos? ¿A uno? ¿A más de uno? De repente uno por ahí que quiera participar. O a ninguno de repente, ¿no? De repente no cumplimos con estas características. ¿Hay alguien de operaciones aquí? ¿O todos son administrativos? Este, bueno, yo no soy administrativo, pero trabajo en la parte de lo que es en el buceo. Ok, muy bien. Excelente. De estos factores de riesgo, ¿tú consideras que estás expuesto a alguno durante tu labor? Bueno, de una u otra manera estoy expuesto, pero al mismo tiempo estoy protegido Correcto, al, correcto. al ruido de la compresora. Tenemos Ok, en la embarcación llevamos una compresora que hace un ruido permanente cuando estamos trabajando, pero de una u otra manera también estamos protegidos a protegernos los oídos, un tapaoídos tenemos. excelente, excelente. Entonces, vamos nosotros finalizando con esta reflexión. El señor Edgar ha dado una reflexión bastante interesante. De que estamos expuestos, dicen, ¿no? Y es cierto. Es una gran verdad. De que estamos expuestos, pero estamos protegidos. Utilizamos medidas de control que nos da la organización. Y qué bueno que reconozcamos, uno, que estoy expuesto y segundo, estoy cuidado. Creo que ese es el mensaje final que nos ha podido aportar el compañero. Ok, señores, siendo 6:01, ¿tienen alguna consulta, señores, con lo que se ha revisado en esta clase, en esta sesión? ¿Algún comentario de repente? ¿Todo ha quedado claro? ¿Todo lo que se ha comentado ha sido claro para ustedes? Sí, ingeniero, está claro. Sí. Ok, señores, espero haber aportado con refrescar algunas ideas que ustedes seguramente ya han tenido con anterioridad y haber ayudado a su gestión del día desde el punto de vista de la ergonomía. ¿Sí? Conmigo será hasta en otra ocasión. Muchas gracias a todos por sus atenciones. Les doy el pase a Percy. De repente le va a dar algunas indicaciones. Muy agradecido con todos. Que tengan todos muy bonita tarde.